muchos errores en el camino, y también se levantó otro discípulo como Caleb. También se levantaron mujeres que se convirtieron en grandes discípulas como María. Y muchas mujeres allí también se aferraron a la palabra, como en el tiempo de Jesucristo. Hubieron discípulos que se aferraban a su pasado, se aferraban a lo material, se aferraban a sus propias cosas, pero hubieron discípulos que tenían toda la respuesta solamente en Cristo, en nada más. El desierto es una preparación para nuestra vida. De la misma manera nosotros, en este tiempo, debemos pasar por muchas aflicciones. El Señor Jesucristo lo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confíen que yo he vencido al mundo. Y en medio de este caminar hacia la tierra prometida, que es el cielo, el paraíso donde Dios nos espera, tenemos que vencer por medio de la fe. Tenemos que poder superarnos a nosotros mismos y atravesar cualquier tipo de obstáculo y cualquier problema que se levante en nuestra vida cristiana. Después de comenzar nuestra vida cristiana, tenemos que enfrentar nuevos problemas que engendran nuevos conflictos también. Así que tenemos que desafiarnos a nosotros mismos, a aferrarnos, como dijo el apóstol Pablo: nada me separará del amor de Dios, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni arcángeles, ni potestades, ninguna cosa creada me podrá separar del amor de Cristo. Así que, mis hermanos, cuando nosotros empezamos en esta vida cristiana, porque hemos sido libres por el Cordero, pues en ese momento sentimos mucha felicidad y sentimos ese primer amor que realmente no lo debemos perder. Pero se levantan conflictos también en la familia, conflictos que no pensamos que iban a haber. Por eso el Señor Jesucristo dijo: se levantará el hijo contra su padre, el hijo contra su madre. Y dice: y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿A qué se refería? Se refería a que cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, pues hasta nuestra propia familia puede levantarse en contra de nosotros. Pueden inclusive empezar a llamarnos como legalistas. Nos pueden empezar a llamar fanáticos. Hay una gran diferencia entre lo que es ser fanático y ser cristiano. El fanático es aquel que mata por lo que cree. El cristiano radical es aquel que muere por lo que cree. Jesús nunca fue fanático, Jesús fue radical. Es decir, de que él se aferró a las palabras de su Padre y estuvo dispuesto a morir por hacer la voluntad de su Padre y por salvar la humanidad. Así que nosotros no matamos por lo que creemos, nosotros damos la vida por lo que creemos. Y hemos creído que Jesús es el Cristo y que Él ha solucionado todos los problemas de nuestra vida. Nuestro estándar debe ser Cristo. Por eso Cristo no vivía para agradar a los hombres, Cristo vivía para agradar al Padre. Y cuando hablo de agradar al Padre, estoy hablando de aferrarnos a la palabra y de vivir la vida cristiana que el Señor Jesucristo quiere. Alguien me preguntó: pastor, ¿cuál es la vida cristiana? Y le dije: la vida cristiana verdadera es aquella que hace lo mismo que Jesús hacía todos los días. Eso es la vida cristiana. Muchos han confundido la vida cristiana con vestidos o con cortes de cabello o con formas de ser extrañas. Pero la vida cristiana es seguir las pisadas de Jesús. Te puedes vestir de cierta manera, puedes hacer esto de cierta manera, pero si no estás siguiendo las pisadas de Jesús, no estás viviendo una vida cristiana. Estás viviendo una vida quizás de misticismo, quizás estás viviendo una vida de religiosidad, pero ser cristianos es vivir la misma vida que vivió Jesús, cada día. Y a Jesús se le levantaban muchos conflictos, hasta sus hermanos y su familia
Lo trataban como si estuviera loco. Decían, está fuera de sí. Pues también nos van a ver quizás como locos. Porque queremos hablar de Cristo, porque queremos, porque ya Cristo ha llenado nuestra vida totalmente de su Santo Espíritu. Porque ya no somos guiados por Satanás, sino que ahora somos guiados por Dios. Entonces, es normal que estas cosas se levanten. Aún en la familia, en el hogar, se pueden tener conflictos también. Pero todo eso es parte de la preparación. Muchos entran en un conflicto en el hogar y lo primero que piensan es como en separarse o desertar. Y ahí viene Satanás y golpea la puerta para que se separen. Pero hasta eso es una prueba también. Y si se supera esa prueba y si se llega a la madurez espiritual en esas pruebas, pues van a tener un matrimonio que realmente va a durar hasta el final, como dice el voto, hasta que la muerte los separe. Entonces, hay problemas familiares. Claro que los hay. Hay también problemas en las empresas, con los jefes. Muchos son humillados por sus jefes. Muchos son tratados mal por sus jefes o por compañeros de trabajo. Hay una relación incómoda. Hay una palabra en el Antiguo Testamento que dice, hierro con hierro se afila. Así que si estamos viviendo estos procesos, ¿qué está pasando con nosotros? Estamos siendo afilados. Estamos siendo bien afilados. Estamos creciendo en madurez. Estamos creciendo en experiencia. ¿Cómo vamos a hablarle a otras personas de cosas que quizás no entendemos? Pero cuando las hemos vivido, pues qué maravilloso poder ayudar a alguien porque realmente yo he estado en esa situación. Qué maravilloso poder dar un consejo a alguien porque realmente yo lo he vivido y lo he experimentado con mi propia vida y lo pude superar. Y eso ya quedó atrás, así que puedo ayudar a otras personas. También vamos a encontrar conflictos en las relaciones interpersonales, relaciones con otros hermanos, relaciones con otros consiervos y consiervas. Satanás siempre está obrando. Satanás siempre anda como un león rugiente buscando a quién devorar. Siempre desde el principio quiso ser semejante al Altísimo. Quería la misma posición del Altísimo. Y ahí se estaba metiendo en un gran problema. Porque estaba pensando en un concepto que no debía pensar. ¿Qué debía hacer Satanás? Solo aferrarse al plan. Pero él quiso traer problemas en el reino de los cielos y hasta se llevó la tercera parte de los ángeles. La tercera parte. ¿Qué significa esto? Que son tres partes. Miguel, Gabriel y el diablo, Lucifer. Cada uno tenía una parte. Él se llevó esa tercera parte. Quedaron dos partes en el cielo. Pero causaba era conflicto. Y después fue allí al huerto del Edén y quiso destruir la familia. Y quiso destruir la relación con Dios. Y quiso destruir la imagen. Y quiso acabar con la bendición de lo que Dios había hecho en el ser humano. Sigue obrando de la misma manera. En Mateo capítulo 4, allí sigue trabajando exactamente con lo mismo. Le dijo al Señor, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Satanás busca que uno haga lo que él dice. Satanás busca que uno hable lo que él quiere. Que uno predique lo que él quiere. Pero la persona que se aferra a la palabra de Cristo es como el Señor Jesucristo. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Escrito está. Escrito está. Escrito está. Satanás sigue ofreciendo lo mismo que ofreció en el principio, lo mismo que él sintió allá, delante de Dios. ¿Qué sintió? Tener fama, éxito, tener posición. Dios lo expulsó. ¿Qué le ofreció a Adán y a Eva? Fama, éxito, posición.
y fueron expulsados del huerto. ¿Y qué trató de hacer con el Señor Jesucristo? Le ofreció alimentarlo. Le ofreció, todo esto te daré si postrado me adorares. La misma estrategia de siempre sigue utilizando Satanás para dividir, para dañar familias, para dañar relaciones, para traer aflicciones. Sigue utilizando lo mismo. Por eso no se aferren a sus propias cosas. No se aferren a su propio pensamiento tampoco. No se aferren ni siquiera a su propio corazón, ni a ninguna corazonada, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas, dice la Escritura. ¿A qué se deben aferrar? A ser cristianos que viven la vida de Cristo. A eso tenemos que aferrarnos. Ser esos cristianos que viven la vida de Cristo. Porque si no, vamos en la misma dirección con Cristo, vamos a tener conflictos en la familia, vamos a tener conflictos en el trabajo, vamos a tener conflictos en las relaciones. Y esas son las estrategias que usa Satanás para traer conflictos. Por eso nosotros tenemos que conocer la realidad de nosotros como creyentes. En Romanos, capítulo 8, versículo 6, nos muestra que nosotros tenemos la ley del Espíritu de vida de Cristo. Está en nosotros. El Espíritu Santo está en nosotros, está con nosotros y está sobre nosotros todo el tiempo. Leámoslo. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Es vida y paz. Ahí está. La ley del Espíritu es una vida llena de paz. También en Juan capítulo 14, versículo 16, nos muestra que el Espíritu Santo está con nosotros para siempre. Por eso tenemos que tener la seguridad, aunque muchas veces hemos fallado, la seguridad, aunque muchas veces hemos cometido un error o hemos cometido un pecado. El Espíritu Santo sigue con nosotros, jamás se aparta, jamás se sale de nosotros. Leámoslo, por favor. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. No es que el Espíritu Santo esta semana está con nosotros y la otra semana se sale de nosotros. Así no funciona. Algunos confunden la vida de los cristianos de hoy en día con la vida de Saúl. Entonces, el Espíritu se le apartó a Saúl. Entonces piensan que el Espíritu Santo se nos aparta a nosotros también. En el Antiguo Testamento nadie había sido lavado con la sangre de Jesucristo. Así que nadie podía ser templo del Espíritu Santo, porque la sangre de los machos cabríos, que era derramada en el altar por los sacerdotes, no podían limpiar al ser humano del pecado original. Por eso Dios no podía morar dentro del ser humano. Pero cuando vino Cristo, allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nos lavó y nos santificó con una ofrenda perfecta para siempre, dice la Escritura. Así que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros para siempre, no temporal. Por eso la seguridad del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento nadie fue templo del Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios y eso tenemos que tenerlo aquí con toda la seguridad en nuestro corazón, porque es el único que nos puede ayudar, porque es el único que nos puede levantar en los momentos de aflicción, porque es el único que nos puede siempre dar esa fuerza que necesitamos para poder seguir adelante, porque es el único que empezó la obra en nosotros y la va a perfeccionar hasta el día postrero. Por eso nosotros tenemos que estar disfrutando de la seguridad de la palabra. Juan capítulo 14, versículo 26 y 27 nos habla que el Espíritu Santo vino para enseñarnos y para que tengamos esa paz que el mundo no nos puede dar. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Por eso la guía del Espíritu Santo es continua paz. Continua paz, continua paz. Pastor, pero yo soy templo del Espíritu Santo y yo como que no disfruto de esa paz. Porque el diablo te engaña. Porque el diablo hace que te aferres a las cosas que te han dolido de tu pasado, a las heridas que no has querido soltar, a las cosas que no has querido perdonar,
pero constantemente el Espíritu Santo te está guiando a que sientas paz, a que perdones, a que ya olvides lo que pasó, a que pases la página y empieces a escribir una nueva historia. Por eso ya Dios dijo en el Antiguo Testamento que no habitaría más en templos hechos de manos de hombres. ¿Qué estaba diciendo? Ahora voy a habitar en ustedes mismos. Por eso Primera de Corintios capítulo 3, versículo 16, nos muestra que nosotros somos templo de Dios, que Dios mora en nosotros. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Por eso todos nosotros tenemos que tener éxito en el culto, pero no solamente el culto donde nos reunimos en las cuatro paredes. El culto empieza en el templo que somos nosotros. En el templo que somos nosotros tenemos que ser adoración, tenemos que tener adoración. En el templo que somos nosotros tenemos que disfrutar de la alabanza continua. En el templo que tenemos aquí tenemos que meditar en la palabra continuamente. En el templo que tenemos aquí en nosotros, que somos nosotros, debemos aprender a escuchar la voz de Dios que nos habla continuamente. En Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 10 al 12, allí podemos entender que la divina verdad nos fue entregada a nosotros, los que somos los hijos de Dios. Por eso el Señor Jesucristo decía a sus discípulos: a los que están fuera les hablo por parábolas, pero a ustedes les doy a conocer los misterios del reino de los cielos. Es un privilegio para nosotros que Dios nos hable y que podamos entender las cosas. Hay otros que las escuchan y les parecen locuras. Leámoslo, por favor. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Romanos capítulo 8, versículo 28, todas las cosas que Dios nos ha concedido, aún todo lo que le concedió a Job, aún todo lo que le concedió a aquellos hombres que fueron aserrados y que realmente quedaron escritos allí en los Guinness Records de la fe, de los hombres que se aferraron a la palabra de Dios, pues todo esto ayudó para bien. Romanos capítulo 8, versículo 28 nos muestra que todas las cosas que estamos viviendo en este momento, que yo como pastor Andrés estoy viviendo en este momento, me están ayudando para bien. Así que no tengo que aferrarme a lo que se ve mal, sino que me debo aferrar es a lo que viene después de todo esto. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios no va a solucionar tu problema. Escucha aquí esto. Dios ya solucionó tu problema. Voy a volver a repetir eso. Dios no va a solucionar tu problema. Dios ya solucionó tu problema. Yo he tenido que aprender a través de los procesos. Y hay cosas que me golpean durísimo. Durante muchos años. Hay cosas a las cuales yo llamo el talón de Aquiles. A mí me ven fuerte. Y dicen, este pastor es fuerte, este pastor es rígido. Pero hay cosas que duelen. Pero, ¿qué me enseña el Señor? Andrés, no te aferres a eso que te duele. Aférrate en que esto te está ayudando para bien. Es decir, de que todo lo que vivimos tiene un plan maravilloso. Y a veces en medio de todo lo que vivimos nos desahogamos con alguien y decimos, mira esto, cómo me siento así. Y esa persona le aconseja a uno y le recuerda a uno, tranquilo, todo obra para bien. Todo obra para bien. ¿Qué hace uno entonces? Se aferra uno a la solución que Dios ya dio. Porque Dios ya solucionó nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Es decir, de que lo que estoy viviendo en el ahora como hijo de Dios es parte de su plan. Va a ser algo extraordinario. Va a ser algo maravilloso. Va a ser algo muy lindo y perfecto porque somos templo de su Santo Espíritu y su Espíritu Santo va a hacer lo que Él manda, lo que Él dice. Y nosotros estamos siendo guiados por Él. Por eso
es importante entender de que Él ya lo solucionó todo. Hay personas que viven esperando una victoria y hay personas que ya entienden que tienen la victoria. Hay personas que viven esperando la bendición y hay personas que viven en la bendición que Dios ya le dio. Hay personas que viven anhelando el huerto del Edén, vivir como si estuvieran en el huerto del Edén, y hay personas que ya vivimos en el huerto del Edén. Por eso nuestro estándar no tiene que ser un estándar como terrenal. Jesús le decía a sus discípulos, no tengan un estándar terrenal. Los que tienen un estándar terrenal siempre están pensando en la comida, siempre están pensando en ropa, siempre están pensando en cómo pago esto, cómo vivo así. Pero los que tienen el estándar del cielo pueden disfrutar de toda la guía de su Santo Espíritu, de todo el poder de su Santo Espíritu. Juan capítulo 16, versículo 7, allí podemos entender de que Dios ha solucionado todos nuestros problemas. ¿Y cuándo se solucionan todos los problemas? Cuando nos encontramos con Dios. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Encontrarse con Dios es la solución a todos los problemas. Voy a volver a repetir eso. Todo el que se ha encontrado con Dios han sido solucionados todos los problemas. Des en cuenta que aunque los discípulos caminaban con Jesús, no lo conocían. Aunque caminaban con Jesús, lo negaron. Aunque caminaban con Jesús y veían todo lo que Jesús hacía, siempre estaban pensando en lo de ellos. Nunca pensaban en lo de Jesús. Pero cuando ellos tuvieron ese encuentro real, tiraron sus propias cosas, tiraron sus propios pensamientos. Y hablo no de pensamientos buenos, sino de sus pensamientos que los alejaba de la voluntad. Cuando ellos tiraron todo eso, entonces tuvieron la respuesta del reino de Dios. Vieron que Jesucristo realmente era el Mesías, que era el Cristo, que había resucitado. Lo vieron irse al cielo, estuvieron con él 40 días recibiendo entrenamiento concentrado y ya no pensaban en nada material, ya no pensaban en absolutamente nada. Lo único que esperaban era la llenura del Espíritu Santo. Ya ni siquiera eran discípulos que se dormían. Eran discípulos que oraban hasta 10 días continuos. Eran discípulos que pasaban la noche buscando allí, en oración, el ser fortalecidos y recibir esa llenura del Espíritu Santo para cumplir con la gran comisión que el Señor Jesucristo les había entregado. Entonces, cuando ellos tuvieron encuentro con el Espíritu Santo y que fueron llenos del Espíritu Santo, fueron transformados totalmente. Ya no tenían miedo. Donde quiera que iban, hablaban a las personas y eran testigos de Cristo. Donde quiera que caminaban, ya no les importaba morir. Solo querían hablar del Señor Jesucristo. No querían fama. No querían ser reconocidos. No querían salutaciones. Lo único que querían era ser testigos de Cristo. Por eso abrieron sus bocas. Y como ya no tenían nada del viejo hombre, entonces el Espíritu Santo los pudo usar tanto con poder hasta para hablar en otros lenguajes. Porque ya ni siquiera vivían ellos. Solamente vivía Cristo en ellos. La guía del Espíritu Santo al 100% en la vida de una persona está cuando ya esa persona no vive, sino solamente Cristo vive en esa persona. Allí están los milagros, allí está el poder, allí están las señales, allí está la resurrección de los muertos, allí está la sanidad de los enfermos, allí está la expulsión de los demonios, allí está donde los brujos y empiezan a seguir a los pastores que están realmente vestidos de la imagen de Cristo. Por eso es importante entender que Dios ya ha solucionado todos nuestros problemas. ¿Hay conflictos? Sí, pero ya están solucionados.
¿Vienen problemas? Sí, pero ya están solucionados. Jesús le dijo a Pedro, Pedro, cuando eras niño, ibas donde querías. Ahora que ya estás grande, te llevarán donde no quieres. Pero con un corazón maravillado, aferrado a la palabra y a la vida que Cristo le enseñó hasta la muerte, estuvo dispuesto a morir y fue un honor para él ser crucificado boca abajo. Fue un honor para él. Eran discípulos que corrían cuando tenían miedo. Dejaban botado hasta el Señor. No les importaba dejar botado a cualquiera. Solo se iban porque tenían miedo. Pero cuando vino el poder del Espíritu Santo y la guía del Espíritu Santo, ya no les importaba morir. Ya no les importaba el dinero en nada. ¿Usted cree que un discípulo estaba preocupado por pagar un arriendo? ¿Ustedes creen que un discípulo estaba preocupado por un mercado? Los discípulos no estaban preocupados por nada. Es más, los golpeaban, los azotaban, los soltaban, se reunían entre ellos y estaban alegres y se contaban las historias y decían que sentían regocijo de ser digno de padecer por el Señor Jesucristo. Por eso tienen que tirar todos los miedos. Todos los miedos, hay que tirar los miedos. ¿Va a haber aflicción? Sí va a haber aflicción. Pero ¿qué le dijo Dios a Josué? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. Disfruta, Emanuel, que le dijo, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Por eso no tienes que temer. Por eso le estaba diciendo a Josué, su naturaleza no debería ser de miedo, debería ser de fuerza. Su naturaleza no debería ser de debilidad, debería ser de poder. Porque yo estoy contigo. Sé valiente. No temas. No hay que temer. Por eso es importante que entendamos la guía del Espíritu Santo. Muchos nos han malinterpretado y piensan que nosotros somos Jesús solos. O muchos nos han interpretado y piensan que nosotros no creemos en el Espíritu Santo de Dios. Mi pastor principal, el pastor Sean Kyung-Ju, él cree en el Espíritu Santo de Dios. Y es un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios, guiado por el Espíritu Santo de Dios. Hace lo que Dios le dice. Tiene mucha sabiduría. Hasta queda uno como callado cuando le da un consejo. Y uno dice, wow, qué sabiduría tan grande. Es alguien a quien respeto mucho y amo mucho. Están tan llenos del Espíritu Santo que van de los brujos y los brujos se convierten. El que tenga oídos para oír, oigan lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Los brujos se convierten. Y ni siquiera los ponen a temblar, ni siquiera los ponen a nada. Oran por ellos, les predican el evangelio y ellos mismos empiezan a romper con unos bates que llevan los hermanos de la iglesia, llevan unos bates ahí para que el mismo brujo coja y empiece a romper todas esas imágenes y que empiece a romper todas esas estatuas y que culmine con todo eso. Porque son llenos del Espíritu Santo de Dios. Porque tienen la guía del Espíritu Santo. Por eso hay que hablar con sabiduría. Por eso la guía del Espíritu Santo es muy importante en nuestra vida. Ellos viajan a muchos lugares. No van a gastar plata por gusto. Aman las almas. Dan la vida por las almas. Dan sus casas. Dan sus propiedades. Esa es la guía del Espíritu Santo. El pastor principal un día me contaba una historia que llenó mucho mi corazón de alegría y de amor por las almas.
por el trabajo que ahora hago con más fuerza. Nos contó allí en la intimidad con la esposita de ella y con mi esposa y nos decía que él nunca compraba sus propias cosas. Él podía tener dinero para construir, para comprar, para edificar, pero él nunca compraba sus propias cosas. Después de muchos años, tuvo su primer apartamento. Todo lo que tenía lo invertía y lo invertía y lo invertía y lo invertía y ni siquiera tenía nada de la iglesia. Un hombre de Dios con una trayectoria muy respetable, muy sabio, muy coherente, que dejó su empresa para servirle a Dios. Era un hombre de mucho dinero y lo dejó todo para servirle a Dios. Se fue a Estados Unidos y regresó a Corea porque Dios le dijo, tienes que salvar la nación. Y fue y le sirvió a Dios, la guía del Espíritu Santo. Pero en medio de todo lo que vivió, tuvo muchas aflicciones también. Así como cada uno de ustedes, pastores y pastoras que están aquí, son guiados por el Espíritu Santo de Dios. Han tenido que pasar muchas aflicciones. Han tenido que vivir muchas cosas difíciles también. ¿Qué debemos hacer? Aferrarnos solo al plan de Dios. Hay tres voces. La voz de la conciencia, la voz del diablo y la voz de Dios. Y las tres se parecen. Las tres se parecen. Por eso es importante aferrarnos a la palabra. ¿Qué es la vida cristiana? La vida cristiana es vivir la vida de Jesús todos los días. Esa es la guía del Espíritu Santo. Puedo estar muy lleno de conocimiento, pero si no vivo la vida de Jesús, no estoy viviendo la vida cristiana. Puedo estar bien vestido, pero si no vivo la vida de Jesús, tampoco esa es la vida cristiana. Por eso la vida cristiana es vivir la vida que vivió Jesús. Ahí está la guía del Espíritu Santo en su totalidad. Debemos estar viviendo esa vida diariamente. Hay que perdonar, hay que olvidar, hay que seguir adelante, seguir adelante, seguir adelante, superarnos a nosotros mismos, superar las aflicciones del tiempo presente, superar las aflicciones que podamos tener en la familia y madurar en esas áreas, como hermanos también, y como consiervos, superar todas las cosas y madurar en esas áreas, superar los problemas allí en el trabajo y madurar en esas áreas también. Tenemos que convertirnos en la cumbre espiritual de nuestro país, de nuestros barrios. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20 al 27. Dios revela las cosas a nuestra vida por la guía de su Santo Espíritu. Es decir, de que nosotros podemos saber cosas que otros no saben. Podemos conocer inclusive el futuro por la guía del Espíritu Santo de Dios. Leámoslo, por favor. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os engañe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en Él. Entonces tenemos la unción, ya no hay que estar buscando unción,
Ya la tenemos. ¿Quién es la unción? El Espíritu Santo de Dios es la unción. Pero cuando vivimos aferrados al Antiguo Testamento, nos aferramos es al aceite, al aceite. Y no estoy diciendo que no utilicen aceite, pero sí digo que el aceite no es el Espíritu Santo de Dios. En el Antiguo Testamento era la representación del Espíritu Santo. Pero ahora Él está en nosotros. La persona del Espíritu Santo mora en nosotros. Eso es encontrarse con Dios. Esa es la salvación. Esas son las arras. Esa es la felicidad. Si el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, ¿quién contra nosotros? Si el Espíritu Santo está en nosotros, somos salvos. Podemos superarlo todo. Podemos trascender todas las cosas. Todas las cosas. Podemos inclusive tener fuerza personal. Porque la carne siempre nos va a llevar a hacer cosas diferentes que Dios no quiere. Gálatas, capítulo 5, versículo 16 al 18. La guía del Espíritu Santo es importante. Por eso es importante alimentar nuestro espíritu, para tener la guía del Espíritu Santo. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. El mismo Señor Jesucristo tuvo que experimentar esto allí en el monte, donde su sudor eran como grandes gotas de sangre. Y entonces él dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Entonces, nosotros, a través de esa llenura del Espíritu Santo, debemos ir en la voluntad del Padre. Nuestra oración no es para buscar nuestras cosas, sino nuestra oración tiene que ser para ir en la voluntad del Padre, para hacer la voluntad del Padre. Por eso tenemos que vivir un estilo de vida. En Hechos capítulo 13, versículo 1 al 4, nos muestra que nuestro estilo de vida siempre debe ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. En temas ministeriales, en temas personales, aún en temas de negocios, aún en decisiones que vamos a tomar, siempre la guía del Espíritu Santo de Dios. Leámoslo, por favor. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Pues nuestro estilo de vida es una vida de continua oración y de continuo ayuno. Pero la oración y el ayuno tenemos que disfrutarlo. Tiene que ser algo que uno disfruta de corazón. Jesús oraba todo el tiempo y Jesús es Dios. Si Jesús oraba siendo Dios, él oraba porque él era 100% hombre y el diablo lo atacaba también. Pero él muestra el estilo de vida que nosotros debemos vivir todo el tiempo. Si queremos ver respuestas, no podemos soltar la oración. No podemos soltar tampoco el ayuno. ¿Estamos aquí todos? Así que el estilo de vida de nosotros debe ser de oración. ¿Y por qué Jesús oró si Jesús era Dios? Bueno, él oró porque nos muestra a través de lo que él vivía que nuestra vida ministerial, que nuestra vida familiar, nuestra vida de fe, nuestra vida personal tiene que estar centrada en la oración. Y no en cualquier oración,
en la oración de las 24 horas. Había una mujer, una reina de Inglaterra, no recuerdo el nombre en este momento, pero lo estaba compartiendo en uno de los mensajes del púlpito, y esta mujer, esta reina de Inglaterra, le hicieron una entrevista y le preguntaron, ¿y usted cómo hace para gobernar tan bien? Y ella dijo, yo gobierno bien, es por la oración a Dios. Y entonces le hicieron la segunda pregunta y le dijeron, ¿cuántas veces usted ora al día? Y ella dijo, yo oro solo una vez al día. Y le dijeron, ¿desde qué horas a qué horas? Dijo, oro una sola vez y empiezo cuando me levanto y termino en la noche cuando me voy a dormir. Es decir, de que ella disfrutaba de la oración de las 24 horas. Ella continuamente estaba en oración, en una vida continua de oración, y por eso podía gobernar de una manera maravillosa. Si nosotros queremos entender la guía del Espíritu Santo y queremos aferrarnos al plan, tenemos que empezar a disfrutar continuamente la oración. Nuestro estado espiritual va a cambiar, vamos a poder ver las cosas que el Señor Jesucristo ve, vamos a poder ver el camino por donde tenemos que ir y vamos a superar los obstáculos y las aflicciones que se puedan levantar en el tiempo presente, solo a través de la vida de oración. Des en cuenta que en Hechos capítulo 13, versículo 1 al 4, allí estaban orando los principales de allí de los ministros, y estaban con la guía del Espíritu Santo, y a través de la oración y el ayuno pudieron enviar a Pablo y a su compañero para las misiones. Para las misiones. Pero también Pablo y su compañero Bernabé estaban tan llenos del Espíritu Santo que cuando los enviaron, ellos no pusieron oposición. Ellos simplemente fueron y los encomendaron y arrancaron, no calcularon, bueno, ¿y qué vamos a comer? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y de qué vamos a vivir? No, ellos estaban llenos del Espíritu Santo y sabían que ese era el plan de Dios. Así que la llenura del Espíritu Santo y la guía del Espíritu Santo nos va a llevar a ir por el camino por donde Dios quiere. Y tenemos que tener esa vida, ese estilo de vida continua de oración y ayuno. En Filipenses capítulo 4, versículo 6, nos muestra que nuestra vida no tiene que estar cargada de ansiedad. Hay que entregar toda ansiedad a Dios, toda preocupación para poder disfrutar realmente de su paz. Pero todo esto nace a través de la oración. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Por nada estén afanosos. Si hay algún afán, si hay alguna necesidad, si hay algún problema, vayan delante de Dios. Hablen con Dios. Si están tristes, hagan oración. Canten alabanzas. Siempre he dicho que una vida llena de alabanza y de adoración es una llenura constante del Espíritu Santo de Dios. Por eso en sus casas, en su carro, cuando vayan en el autobús, pongan sus alabanzas, pongan sus adoraciones, canten al Señor, recuerden las cosas que el Señor ha hecho con ustedes, recuerden que son templo del Espíritu Santo y que Él no los abandona, Él está ahí con ustedes para darles la fuerza y todo lo que necesitan. Así es Dios de lindo con nosotros. Por eso es importante que aprendamos a orar conforme a los principios de la palabra. Juan capítulo 15, versículo 7. Es importante ir en la misma dirección con Cristo. Estar siempre allí aferrados a Cristo. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Todo lo que queramos. Juan capítulo 16, versículo 23 y versículo 24 nos muestra que la verdadera felicidad está en aferrarnos solo a Cristo y pedir conforme a su voluntad. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces debemos aprender a pedir en su nombre, es decir, en el fundamento que Él nos ha entregado. Termino con esto. Los discípulos que empezaron a caminar con el Señor Jesucristo eran discípulos como nosotros. Discípulos llenos de ansiedad,
discípulos llenos de errores, discípulos llenos de deseos incorrectos, pensamientos incorrectos, formas incorrectas, pero Él nos escogió y no nos escogió por casualidad. Nos escogió porque sabe que todos los que estamos aquí reunidos podemos cumplir con su mandato de la evangelización mundial. No sé hasta dónde tú has abierto tu corazón para hacer lo que Dios te ha mandado hacer, pero estoy seguro que golpea todos los días tu corazón para que vayas y hagas lo que Jesús hacía. En ese trayecto, ellos pudieron experimentar la exhortación del Señor Jesucristo, el alineamiento del Señor Jesucristo. Y Jesús no utilizaba métodos fuertes, Jesús solamente daba ejemplo con su propia vida. En algunas ocasiones tuvo que hablarle con fuerza a Pedro y decirle: apártate de mí, Satanás, porque no busques las cosas de Dios sino las de los hombres. En algunas ocasiones tuvo que decirle a Pedro, inclusive hablarle del futuro y decirle: me vas a negar 3 veces. Pero ¿por qué Pedro iba a negar a Jesucristo 3 veces? Porque Pedro no se aferraba a la vida de Cristo. Pedro no se aferraba a la palabra, sino que se aferraba, era lo suyo. ¿Cómo yo sé esto? Es simple. Jesús le decía a Pedro: me vas a negar. Y Pedro decía: no te voy a negar. Por segunda vez le dijo: me vas a negar. Y Pedro decía: no, Señor, yo no te voy a negar, yo voy a morir por ti. Por tercera vez, Dios mismo le estaba hablando y le estaba diciendo: Pedro, me vas a negar. Y Jesús, y Pedro le decía: Señor, yo no te voy a negar. Y los demás dijeron lo mismo. Es decir, que los demás estaban llenos de humanismo porque se aferraban a lo que decía Pedro también. Entonces, ¿qué se llama eso? Eso se llama que se aferraba era a lo que él pensaba y no se aferraba a lo que Jesús decía. ¿De dónde provenía eso? Pedro tenía orgullo en su corazón. Había un orgullo muy fuerte en su corazón que no le permitía recibir la enseñanza del Señor. Si Pedro no hubiera tenido orgullo, hubiera dicho: bueno, Señor, si yo te voy a negar, entonces ¿cómo hago para no negarte? ¿O qué hago después de negarte? Si sabes que va a ser así, ¿dónde te busco? Pero no, él solo se aferró a su pensamiento y tiró a un lado el pensamiento de Dios, las palabras de Dios. Cuando Jesús resucita y va y los busca, le pregunta 3 veces: ¿me amas? ¿Me amas más que a estos? Es decir, le estaba diciendo: si me va a seguir, no puede estar aferrado al pensamiento de los hombres. No puedes estar aferrado a lo que ellos digan. Aférrate a mí, a lo que yo te estoy dando. Apacienta mis ovejas. Y le dijo: tienes que entregar esto a las próximas generaciones. Así que cuida a los jóvenes y los remanentes, enséñales, apacienta mis corderos. Y por tercera vez le dice: ¿me amas? Y ahí Pedro ya había soltado el orgullo, ya había soltado su yo, y le dijo: sí, Señor, tú sabes que yo te amo, tú lo sabes todo. Aprendió la lección. El peor orgullo es no recibir lo que el Señor Jesucristo me da, lo que el Señor Jesucristo me manda, lo que el Señor Jesucristo me habla. Ese es el peor orgullo. Pero Cristo también soluciona eso y nos encamina en su voluntad. Desde ese momento que Jesús le mostró el amor, el gran amor a Pedro, Pedro nunca más volvió a ser igual. Y cuando vino la llenura del Espíritu Santo, estaba dispuesto cada día a dar testimonio, a ser testigo que Jesús es el Cristo. Les bendigo en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, para que en este tiempo juntos podamos superar cualquier aflicción del tiempo presente. Sé que todos están allí en sus campos y están en sus labores, las cuales Dios les ha delegado, y también tienen sus iglesias. Así que hagan la vida cristiana de la manera que Jesús quiere. Y la vida cristiana
no es solamente decir Jesús es el Cristo, Jesús es el Cristo, Jesús es el Cristo. No, la vida cristiana es mostrar que realmente mi vida va en la misma dirección con Jesús. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este tiempo que nos has permitido recibir de esta enseñanza. Hemos podido entender de que en el tiempo presente, para ser formados, para madurar espiritualmente, personalmente, familiarmente, socialmente, ministerialmente, tenemos que pasar muchas veces aflicciones y vivir diferentes circunstancias. Cada uno, Señor, cada uno, a cada uno nos tienes en el proceso. Por eso estamos muy agradecidos y pedimos, Padre, que podamos utilizar esa fuerza y esa autoridad que ya nos has entregado para superarlo todo, para vencer cualquier ansiedad, para vencer cualquier sentimiento que vaya en contra de tu voluntad y poder disfrutar de la paz, de esa paz que sobrepasa todo entendimiento cada día, de poder disfrutar de ese plan absoluto que tú ya has trazado desde el principio hasta el fin. Muchas gracias, Padre. Bendigo a cada una de las personas que están en este lugar, a los pastores y a las pastoras, a los líderes, a las ovejitas, y te pido, Padre, que esta palabra nos lleve a todos a dar fruto al 100 por 1. En el nombre de Jesús el Cristo hemos orado y toda la iglesia dice amén y amén. Amén. Amén.